Los hallazgos publicados en la revista Nature sugieren que los casos leves de COVID-19 dejan a los infectados con una protección de anticuerpos duradera, y es probable que los episodios repetidos de la enfermedad sean poco comunes. Durante una infección viral, las células inmunitarias productoras de anticuerpos se multiplican rápidamente y circulan en la sangre, elevando los niveles de anticuerpos. Una vez que se resuelve la infección, la mayoría de estas células mueren y los niveles de anticuerpos en sangre disminuyen, pero no bajan a cero, se estabilizan. Una pequeña población de células productoras de anticuerpos llamadas células plasmáticas de larga vida migran a la médula ósea, donde se establecen y secretan continuamente niveles bajos de anticuerpos en el torrente sanguíneo, para ayudar a protegerse contra una nueva infección viral. En estos momentos, los investigadores están estudiando si la vacunación también induce células productoras de anticuerpos de larga duración.